Seguimos aquí en La Brújula, son las 13:02. Les comento que Alberto de Magistris es doctor en biología, ingeniero agrónomo, profesor universitario, defensor de un corredor llamado Santa Catalina, al que le dicen muchos que es un verdadero tesoro ambiental de la zona sur de la provincia del Gran Buenos Aires, digámoslo así, y a Alberto de Magistris le estamos dando los muy buenos días. ¿Qué tal, Alberto? Hola, ¿qué tal? Buen día, Mario. Bueno, no sé si lo que dije es correcto porque lo tengo enviado por un amigo común y, sí. Bueno. Sí. Bueno, Alberto, en realidad hubo una palabra, acá estamos muy familiarizados con los temas ambientales porque los tratamos habitualmente con una gran cantidad de defensores del ambiente, algunos que son militantes, otros que son intelectuales, en fin, algunos premiados incluso, pero nunca había escuchado la palabra corredores bioculturales. ¿Por qué no nos explicas qué es un corredor biocultural? Bueno, sí, es un concepto que tal vez nosotros lo más cercano que tengamos es los corredores bióticos, o llamados corredores verdes también, o corredores turísticos, ¿no? En parte se puede asociar, pero para dar una definición ya, porque acá unimos lo bio con lo cultural, o sea, naturaleza y cultural, ¿no? La parte también social. Lo podemos definir sintéticamente como un espacio geográfico determinado que puede estar situado en áreas urbanas, periurbanas o rurales y que salvaguarda el patrimonio natural y cultural, tanto el material, como le llamamos tangible, ¿no? Como el inmaterial, que también a veces se lo llama intangible, que alberga dentro de sí. No necesariamente el espacio tiene que ser absolutamente continuo en el sentido espacial, ¿no? Sino que tiene que tener un ámbito geográfico más o menos definido, que muchas veces es a través de un curso de agua, por ejemplo, ¿no? Claro, quiere decir que, por ejemplo, te cuento una cosa que nosotros hicimos en el año 2012, un grupo de amigos, algunos militantes políticos, constituimos una agrupación que se llamó Médanos. ¿Por qué? Porque en realidad habíamos observado la experiencia de una asamblea ambiental en Villa Gesell en defensa de los médanos y nosotros quisimos contribuir con aquello. ¿Qué ocurría en Villa Gesell? Para el establecimiento de un hotel muy cerquita del mar, habían metido unas palas mecánicas y estaban destruyendo el médano. Los vecinos se opusieron a aquella destrucción y generaron una lucha ambiental extraordinaria. Nosotros hicimos desde San Clemente del Tuyú hasta Mar del Plata una caminata. Esa caminata, hoy podríamos decir que eso, que es la costa atlántica la más visitada por el turismo, ¿eso es un corredor biocultural? Sí, podría ser ese perfectamente, porque yo te digo que no necesariamente un corredor biocultural implica, digamos, sí o sí que las áreas sean reservas declaradas, reservas, ¿no? Sí puede contenerlas, pero yo te voy a dar otros conceptos como para terminar de redondear la definición, o sea, características, ¿no? Un espacio geográfico para que sea un corredor biocultural, ¿qué debería cumplir, no? Tal vez una o más de las siguientes características. Contribuir al mantenimiento de ecosistemas interconectados y sanos, porque no es lo mismo un ecosistema que está aislado que estar interconectado, ¿no? Favorecer la conexión de áreas protegidas existentes y esto que nos permita también saber dónde hace falta otras, ¿no? Y impulsar procesos de restauración donde el ambiente se dañó. Pero además, como yo decía, no necesariamente es toda un área completamente protegida, porque obvio que esto incluye espacios productivos y residenciales
esperables de que sean ecológicamente responsables o sostenibles, ¿no?, en el territorio. Es decir, es una manera nueva de ver el territorio, porque hoy lo que estamos viendo es, tenemos dudas sobre quién está diseñando el territorio, ¿no? ¿Quién o quiénes? ¿Son los municipios a través de sus ordenanzas o normativas de ordenamiento territorial, o son los emprendimientos, sobre todo hoy, ¿no?, la ampliación de esta frontera urbana que es muchas veces de barrios cerrados, que se hacen en una total desconexión, es decir, se hacen sin, al contrario de este concepto de los corredores, ¿no? Ajá. Sin tener en cuenta los corredores, sin tener en cuenta el relieve, el escurrimiento del agua, los cauces, es decir, sí pretenden hacer, por ejemplo, un uso estético o de estatus del agua, pero no respetar la naturaleza de esos movimientos del recurso hídrico, ¿no? Uh-huh. Entonces, los corredores bioculturales tienden a primero darnos un diagnóstico de por dónde la naturaleza podría protegerse junto a las acciones tal vez históricas y culturales y los desempeños actuales, un diagnóstico para después ver dónde hay una prioridad en el sentido de esto. Y sí, vos decías el de todo el cordón de dunas o de médanos de la costa atlántica. Sí. Y es un punto muy digno de observar ese, porque si todo marcha con la tendencia que uno puede vislumbrar, ¿no?, en un momento va a quedar colapsado todo el cordón. Y ahí surge la pregunta, ¿no fuimos capaces de dejar ni un sector donde el campo se conecte con el mar? O sea, tanta es la codicia. Obvio que hay algunas áreas, por ejemplo, a Villa Gesell le pertenece lo que es el Faro Querandí, sí, y todavía hay un área prístina o semiprístina que se usa en ganadería, que es la zona de Punta Médanos. Uh-huh. Pero entre esas dos áreas están avanzando las urbanizaciones, como que nunca termina, ¿no? Yo digo, los municipios en un momento tienen que hacer un diagnóstico, un autodiagnóstico, y decir, hasta acá llegamos. Claro. O sea, la densidad poblacional no la podemos aumentar. Sí, me parece eso muy importante, porque lo que uno ve a lo largo de los años es que el hombre avanza sobre bienes naturales, que aparte son fuentes de vida, bosques, cursos de agua, cauces, etcétera, tapa arroyos, como en la ciudad de Buenos Aires, donde se tapa un arroyo, casi que es un crimen, pero bueno, la avenida Juan B. Justo pasa por arriba de un arroyo. Pero lo que nunca uno ve es el camino inverso, es decir, es la restauración de la naturaleza, es decir, que un bosque que ha sido agredido se lo proteja y se lo expanda, que una zona que ha sido afectada se le dé el tiempo suficiente para que la biodiversidad vuelva a expandirse. Es decir, lo que uno ve es que estamos acorralando a la naturaleza sin darnos cuenta que sobre eso se nos va a venir encima un ambiente en el que no vamos a poder vivir. ¿Cómo se pasa la contraofensiva en términos futbolísticos al contraataque para justamente defender estos bienes? Y lo que vos decís es así, absolutamente. Estamos avanzando sobre, no sé si podríamos llamarlos recursos naturales, o si no, bienes naturales, ¿no? Uh-huh. Sin un límite, es decir, todo siempre es más y en pos del consumismo. Como que el mundo es un lugar que no se estabiliza nunca, o que buscan que no se estabilice nunca también, ¿no? Claro. Por eso es que estas iniciativas, tanto la ley de humedales como esta vinculada que se necesitaría de los corredores bioculturales, son como la guía para tener en cuenta desde el ámbito más, digamos, gubernamental, político. Porque si no, si uno no tiene estas leyes marcos, todo depende de cómo lo vea el intendente en cada municipio. Y yo hago mucho hincapié en los municipios. ¿Por qué?
porque tenemos preciosas leyes nacionales o provinciales, pero después vemos que cada municipio ejerce la gestión de esos recursos y puede ser muy diferente que cómo se lo encara, ¿no? Y no debería ser así, justamente porque debe haber una interconexión. Entonces, es verdad, como vos decís, siempre se ve más el avance sobre los recursos, la cementación, la construcción de vías de comunicación que no tuvieron en cuenta esa interconexión y va fragmentando el territorio, en lugar de lo que es restaurarlo y demás. Porque, claro, el avance del uso del territorio va impulsado por la iniciativa privada, ¿no? Pero la restauración en parte hay iniciativas privadas, y yo te digo que además de las reservas fiscales, digamos, de ámbito como municipal, provincial y nacional, hay mucha iniciativa privada en reserva, pero va lento eso, porque justamente estos emprendimientos pueden influir sobre el ordenamiento territorial de los municipios. Incluso nosotros en la provincia tenemos la ley 8.912, que es la de ordenamiento territorial, que es una excelente ley, que para ser de ordenamiento territorial es muy ambiental y adelantada para su época, pero se han hecho, bueno, artilugios para poder sortear los impedimentos de esa ley y demás. ¿Y claro, cómo se engancha esto de los corredores con los humedales? Porque analicemos, como vos analizabas el cordón este de dunas, ¿no? Sí. Los humedales, en tanto también son ríos, por ejemplo, ¿no? Los ríos con sus riberas, son a la larga, pongamos la provincia de Buenos Aires, los únicos lugares que están manteniendo zonas naturales. Porque lo demás en una provincia como la nuestra está totalmente utilizado en lo que es agropecuario y en la parte urbana, ¿no? Y las áreas protegidas, la red de áreas protegidas de la provincia, que no están en el mejor estado de protección, aún así son todas periféricas, es decir, son costeras, son de la ribera de la provincia, desde el delta hasta la parte sur de Bahía Blanca, pero no hay áreas en el interior. Entonces, primero, este análisis a través del concepto de corredores nos puede dar un diagnóstico para después actuar. Yo pienso, ¿no?, que todo partido de la provincia de Buenos Aires, por tomar esta provincia, podría tener un área protegida. Yo no digo una reserva, puede ser una reserva, un parque, un área natural que sea un refugio privado, algo, pero todo eso debería estar interconectado. Pero si no, no podemos hablar de ambiente, debemos empezar por ahí, ¿no? Claro, claro. Sí, yo te comento a modo de ejemplo, en 1994-95, en la esquina de la avenida Don Bosco y Camino de Cintura, en La Matanza, había una vieja casona que seguramente vendría del siglo XIX, con árboles, te imaginás, que deberían tener 100 años o más años, que eran realmente, constituían un pulmón extraordinario. Varias hectáreas, no recuerdo cuántas. Lo cierto es que un día el dueño le vendió a Carrefour, y Carrefour en menos de 24 horas destrozó todo lo que eran las plantaciones de árboles añosos, realmente que era extraordinario, y lógicamente asfaltó todo y transformó ese lugar en un lugar distinto para el comercio correspondiente. En aquel momento me parece que no había tanta, digamos, conciencia ambiental como hoy. No. ¿Crees que hoy esa misma práctica hubiera sido imposible? No, sí es cierto lo que vos decís, que no había esta magnitud de la conciencia actual, porque además ahora está reforzada por la posibilidad de la comunicación rápida y demás. Pero aún pasados tantos años y con tantas normas que ha habido, hoy eso
no solo puede pasar, sino que está pasando, porque en tanto el municipio no inspecciona lo que el privado va a hacer en el lugar, y por otro lado, si uno no tiene una normativa donde haga valer también el patrimonio de un lugar así, que tiene patrimonio, digamos, biocultural, ¿no? Porque claro, ahí sería una arboleda, pero era un terreno privado, no fiscal. Entonces, al no haber tampoco una normativa de ese estilo, el privado se rige por el uso de su propiedad privada. ¿Sabés dónde puede actuar cada municipio? Y bueno, teniendo una consciente normativa de ordenamiento territorial, de zonificación de usos, ¿no? claro. Donde eso es, cada municipio tiene su ordenanza donde define cuál es la zona residencial 1, 2, 3, industrial 1, 2, 3, si las tiene, y demás. Y si nos vamos a periurbano, lo que es rural o extraurbano, que es donde se están instalando los barrios cerrados. Pero está ocurriendo, hoy eso puede ocurrir, algo paralelo a como vos decís cuando se instaló ese mercado y se perdió, porque ¿cómo podía haberse mantenido esa arboleda que vos decís? Mínimamente por dos impulsos, digamos, que el mismo privado lo reconozca, el valor de esa arboleda, y entonces haga un plan de hacer lo que tiene que hacer, pero ateniéndose al valor patrimonial de esa arboleda, ¿no? O si no, que el municipio le haga, por ejemplo, una cláusula en el momento de autorizar la instalación de un emprendimiento de ese tipo, ponga una cláusula. Entonces hay dos vías, pero si el privado no hace lo que yo te comenté, no tiene ese ímpetu propio, y ni el municipio se lo impone, entonces ahí se da la combinación de que se pierde, y se está perdiendo. Y se va perdiendo. Incluso, me gustó mucho el concepto de corredores bioculturales, porque da la impresión, es como que vincula al ser humano con el ambiente, que yo creo que este es uno de los grandes elementos distorsivos, donde nosotros hablamos del ambiente como si habláramos de algo estratosférico, y realmente nosotros somos parte de ese ambiente, y sin ese ambiente no tendríamos existencia. La pregunta sería esta: estos corredores, ¿cómo se podría hacer para que los niños de escuela primaria o de escuela secundaria hagan picnics perfectamente organizados, educativos por otro lado, en estos corredores bioculturales, a partir de los cuales se comprenda de qué se trata, de que son zonas a proteger, que ahí habita una biodiversidad que hay que defender, que revincule a nuestros niños y adolescentes con este ambiente y con la necesaria protección que hay que tener del mismo, porque lógicamente hoy son chicos, el día de mañana van a ser ingenieros, arquitectos, etcétera, y van a actuar sobre ese ambiente y van a tener una u otra actitud conforme su propia educación. Bueno, mira, por eso es que los corredores bioculturales contemplan esa interconectividad y la comunicación, son claves dentro de un corredor, y nosotros los podemos tener de diferente escala. Por ejemplo, en el que ahora venimos promoviendo dentro de la cuenca Matanza-Riachuelo, forma parte de un corredor más grande, que es el corredor de la cuenca del Plata, que es internacional, parte incluso de lo que es el Pantanal en Brasil, corre por los bañados de Ñembucú en el sur de Paraguay, y ahí entran toda la cuenca del Paraná y Uruguay hasta el Río de la Plata. Es decir, hay diferentes escalas, y esto viene promovido por un programa que se llama Humedales Sin Fronteras, con varias ONGs. Ahora, cuando nosotros vamos a los corredores más locales, que incluyen a lo mejor algunos municipios, podemos tener áreas verdes, que pueden ser parques, o incluso en algunos áreas de reserva. Esos lugares
deberían tener un programa, ¿no? Las reservas de por sí tienen un programa de recepción de visitas y, por ejemplo, de colegios. Nosotros, hablando de esto, acá en la Reserva Santa Catalina, desde el ámbito de la Facultad de Agrarias de la Universidad de Lomas, lo tenemos un programa de recepción semanal de colegios, donde este año, por ejemplo, hasta mediados de noviembre, habremos recibido más de 1.000 estudiantes. Ahora, eso sucede aún cuando la Reserva Santa Catalina no está implementada, porque todavía hay conflictos en los agentes de dominio de la tierra, pero desde ámbitos se hace lo posible para eso. ¿Dónde es la Reserva Provincial Santa Catalina? Sobre la Ruta 4, en su eje más largo, y está, digamos, el eje largo está delimitado entre la Ruta 4 y el ferrocarril Temperley-Aedo, que vos, bueno, siendo de zona oeste... Soy de Aedo yo. Mira, es conocido. Entonces, tiene 670 hectáreas, pero además no es solo reserva, sino que previamente ya estaba declarado lugar histórico nacional. Es decir, reserva provincial, reserva natural y lugar histórico. Es el ejemplo de un ícono biocultural, ¿no? Pero además es un epicentro de conciencia ambiental, porque esto podría haberse perdido, a no ser que en 2008 emprendimos en forma comunitaria una defensa multidisciplinaria del lugar, porque estaba sujeto a venta y fragmentación, ¿no? Así que después se obtuvo una ley provincial, pero como acá, bueno, en nuestra sociedad y en nuestro país parece que tampoco que salga una ley no es la solución para algo, y hay que seguir luchando posterior a la ley. También pasa con la ley de bosques, ¿no? Claro. Y va a pasar con la de humedales también. Entonces, y te cuento más, en un arco de 5 kilómetros, entre La Matanza, Ciudad Evita, Echeverría con Reserva Laguna de Rocha, y Lomas de Zamora con la Reserva Santa Catalina, tenemos 3 áreas naturales que tienen normas de protección, pero ninguna está debidamente implementada. Es decir, y lo importante que es que las 3 se han logrado por iniciativa comunitaria. Después, en determinado momento, en el ámbito legislativo, ejecutivo, se acompañó, pero después de mucha lucha, ¿no? Claro. Entonces, ahí tenemos un corredor, ya directamente, tenemos un corredor, y que entonces, volviendo a lo que vos decías, lo que se estima que es la educación desde los niveles primarios, ¿no? Pero yo también digo esto, uno puede tener la mejor educación ambiental en una primaria, en el secundario, dársela a los chicos en casa, pero si no cambian los dirigentes en su concepción del ambiente, no sirve de nada, porque digamos, la formalización de una normativa que sirva para esta generación y las siguientes, la formalización viene desde los ámbitos gubernamentales, legislativos, que saquen ordenanzas y leyes, ¿no? Entonces, yo ahí entiendo que es importante la educación ambiental desde los más chicos, pero nosotros hoy necesitamos una acción, porque hay muchos lugares que se están perdiendo. Claro. No tenemos tiempo de esperar un proceso largo de educación, ¿no? Lo hacemos igual, pero yo lo que advierto es que no alcanza con eso. ¿Y cómo estás viendo? Porque acá la dirigencia, yo soy un militante político desde hace más de 50 años y sé cómo es una campaña. Las campañas son costosísimas. Entonces, aquellos que financian las campañas, lógicamente no las financian gratis, las financian porque terminan siendo una inversión, de manera tal que la dirigencia política financiada por determinados capitales, vaya a saber cuáles, no todos son iguales, termina lógicamente respondiendo a quienes financian. ¿Cómo estás viendo vos el comportamiento de la actual dirigencia política, en términos generales te digo para no complicarte la existencia, respecto a este compromiso? Porque nosotros tomamos nota de muchos lugares del país y
y la verdad es que es un verdadero desastre, no sé, desde Sí. Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, en fin. Parece que todos tuviéramos conciencia, parece que las cosas tendrían que ser de una manera determinada, parece que hay leyes al respecto que se pueden utilizar para preservar determinados bienes naturales, como hemos dicho, y finalmente la dirigencia política parece estar en otra cosa. ¿Cómo la estás viendo vos en particular? Yo veo que es bastante heterogéneo según los distritos que nosotros observamos, según provincias y los distritos. Sí hay una tendencia general a que es paradójico, más se habla de ambiente, pero más daños y embestidas hay también. Pero si uno se lleva por el hecho de que, bueno, si el ambiente lo vamos a preservar a través de áreas naturales protegidas. La manera más directa de hacer parques o reservas es donde el fisco, ya sea nacional o provincial, tiene dominio de tierras. Si no los tiene y el lugar es de interés por su biodiversidad y demás, ahí se recurre a la expropiación. Pero si los gobiernos no destinan un presupuesto para esto, es muy lento. Está habiendo iniciativas, por ejemplo, se sumó el Parque Nacional de Mar Chiquita en Córdoba, llamado Mar de Ancenusa. Digo, tal vez, entre comillas, porque también es un área que se sabe que productivamente para otra cosa es media complicada, pero donde hay tierra que puede desbastarse sus bosques y hacer algún tipo de producción, ahí es jorobado. Entonces, uno lo primero que debe contar es en el presupuesto con un volumen de presupuesto para crear esas áreas y para atender, por ejemplo, lo que se llaman presupuestos mínimos de las leyes, por ejemplo, la ley de bosques, ¿no? Donde para que el productor, siendo propiedad privada, se adhiera a esa ley, debe contemplarse que tiene que tener una retribución. Pero yo lo veo muy lento, muy burocrático y cambia de acuerdo a los cambios de gestión también, porque ahora estamos viendo algo, ¿no? Aún dentro de un mismo gobierno, de una gestión de un partido, diversas áreas cambian cada 2 años. Es decir, que y esto viene pasando ya en el anterior, en este gobierno, en los anteriores, que, por ejemplo, las áreas de ambiente se renuevan cada 2 en vez de cada 4. Y eso hace que esta renovación ingresen personas nuevas que tienen que empezar de cero, a conocer los expedientes, a conocer los reclamos que ya venían. Entonces, esto en definitiva hace retardar los tiempos. Pero ¿quiénes no pierden tiempo? Los que sí, por medio de la plata, ¿no? el dinero, van insistiendo cada vez más. Eso sí va rápido. Entonces, yo tengo la opinión de que todo depende de los municipios, más que nada. Lo que se hace, lo que quiere un municipio se hace, lo que no quiere no se hace, porque es el actor principal local. Si un municipio quiere hacer algo y a lo mejor la provincia no está convencida, pero si el municipio insiste, a lo mejor puede hacerlo, ¿no? Porque depende de eso, de la acción local. Y por eso es que nosotros pasamos de un límite a otro y vemos tanto cambio. Claro. Para el caso de La Matanza, va a tener que apurarse La Matanza si quiere preservar algún área verde, porque lo que son riberas del río Matanza o zonas todavía verdes como Virrey del Pino, o incluso la posibilidad de contar con un área verde donde estaba el aeródromo, ¿no? En La Ferrer. Sí. Y ahí justo hay un proyecto de viviendas, cuando en realidad viviendas se pueden hacer en tantos otros lados que tienen edificios abandonados, donde ya está cementado. Claro, es más fácil suprimir lo verde, ¿no? Que eso. Entonces, cambia mucho de municipio en municipio. Y bueno, yo, por lo que veo, no estoy al tanto de las plataformas, ¿no? En detalle,
pero sé que hay algunas líneas políticas que ni siquiera se refieren al ambiente. Entonces, en eso sí me parece que es bastante heterogéneo. Bueno, Alberto, el tiempo se me ha ido, me quedaban un conjunto de preguntas, pero las seguimos en cualquier momento. ¿Qué le parece? Bueno, sí, quedamos así. Bueno, muchísimas gracias, Alberto Bueno, de Magistris, doctor en biología, ingeniero agrónomo, profesor universitario. Hasta pronto. Muchas gracias. hasta pronto. Chao, Mario, chao. Chao.